Uno de los aspectos más importantes de la fisiología de la contracción uterina es el estudio de sus componentes o elementos. La contracción uterina se puede presentar durante el embarazo, durante el puerperio, pero que tiene mayor utilidad práctica durante el trabajo de parto, porque es en el trabajo de parto donde la onda de la contracción uterina cumple su principal función de motor, ejerciendo borramiento, dilatación, descenso de la presentación y expulsión fetal. A continuación vamos a tratar los elementos o componentes de esta contracción uterina durante el trabajo de parto. Los componentes de la contracción uterina se van a representar a través de un gráfico utilizando un eje cartesiano, donde el eje vertical o de las Y representa la presión y se expresa en milímetros de mercurio, y donde el eje horizontal o de las X representa el tiempo y se va a expresar en segundos o en minutos. La presión cero del eje vertical va a corresponder a la presión uterina, que equivaldría a la presión intraabdominal, que es cero. Y la onda de la contracción uterina corresponde con una curva de un polígono de frecuencia. El primer componente de la contracción uterina se denomina tono uterino o tono basal. El tono uterino es la mínima presión que registra la onda de la contracción uterina en su fase de relajación, y el promedio es de 10 milímetros de mercurio, con un rango de normalidad de 8 a 12 milímetros de mercurio, de tal manera que lo que está fuera de su rango indica normalidad. Unos niveles por debajo de 8 milímetros de mercurio indica hipotonía, y por encima de 12 milímetros de mercurio se denomina hipertonía. Otro componente de la contracción uterina es la intensidad. La intensidad representa la máxima presión que registra la onda de la contracción uterina en su fase de contracción. Tiene un rango de normalidad de 30 a 50 milímetros de mercurio. Lo que está fuera de sus rangos indica anormalidad. En un trabajo de parto, cuando se encuentra por debajo de 30 se denomina hiposistolia, y cuando está por encima de 50 se denomina hipersistolia. Un aspecto importante con relación a la intensidad es que cuando la intensidad de la contracción sobrepasa 10 milímetros sobre el tono basal, es decir, que la intensidad de la contracción es de 20 milímetros de mercurio, la contracción uterina comienza a ser palpable por el examinador. Es decir, que la contracción uterina es palpable por el examinador cuando la intensidad de la contracción es mayor o igual a 20 milímetros de mercurio. Otro aspecto importante con relación a la intensidad es que cuando la intensidad de la contracción sobrepasa los 15 milímetros de mercurio con relación al tono basal, es decir, que la intensidad de la contracción es de 25 milímetros de mercurio, la contracción uterina comienza a ser percibido por la paciente como dolorosa. Es decir, que la contracción es dolorosa cuando la intensidad de la contracción es de 25 milímetros de mercurio. A esto también se le conoce como la línea de Poillon, este punto en el cual la paciente comienza a percibir el dolor. Ahora, las causas de dolor durante el trabajo de parto se deben a muchos factores. Primero, a la compresión de los ganglios del sistema nervioso autónomo que inervan el útero. Segundo, por la distensión del cuello y del segmento uterino. Tercero, por la distensión del peritoneo tras la expulsión fetal. Y cuarto, por la hipoxia del miometrio durante la contracción uterina. Otro componente de la contracción uterina es la frecuencia. La frecuencia es el número de contracciones en un periodo de 10 minutos. Los valores normales en un trabajo de parto es de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Valores fuera de sus rangos indican anormalidad. Cuando hay menos de 3 contracciones en 10 minutos se denomina bradisistolia, y cuando hay más de 5 contracciones en 10 minutos se denomina taquisistolia o polisistolia. Otro componente de la contracción uterina es la duración. La duración es el tiempo que tarda en transcurrir la onda de la contracción uterina, y es de 200 segundos, distribuido de la siguiente manera. Unos 50 segundos consiste en una fase de contracción rápida, otros 50 segundos en una fase de relajación rápida y otros 100 segundos en una fase de relajación lenta, de tal manera que la onda de la contracción uterina dura 200 segundos en un trabajo de parto. Es importante destacar en un trabajo de parto cuánto tiempo el examinador puede percibir la contracción uterina, y la contracción uterina puede ser percibida por el examinador máximo un periodo de tiempo de 60 segundos en un trabajo de parto normal, con un rango de 45 a 60 segundos. Ahora es importante saber cuánto tiempo la paciente puede percibir el dolor, y la paciente puede percibir el dolor durante 50 segundos en un trabajo de parto normal, con un rango de 35 a 50 segundos. Es decir, que es mayor el tiempo en que el examinador palpa la contracción
que el tiempo en que la paciente percibe el dolor. Es decir, la paciente percibe el dolor menos tiempo, 50 segundos, y el examinador palpa la contracción 60 segundos. Otro componente importante es la duración mediada por la frecuencia. Cuando hay intensidad regular, la frecuencia es inversamente proporcional a la duración. Quiere decir que cuando la frecuencia aumenta, la duración va a ser menor. Es decir, en esta gráfica observamos 3 contracciones en un periodo de tiempo de 10 minutos y eso corresponde a 600 segundos. Si máximo pueden haber 3 contracciones en 10 minutos y sabemos también que la frecuencia de la contracción es de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, entonces ¿cómo es posible que puedan ocurrir 5 contracciones? Muy sencillo. Cuando aumenta la frecuencia, desaparece en la fase de relajación lenta y de tal manera si pueden haber más de 3 contracciones en 10 minutos, incluso 5 o más. De tal manera que cuando desaparece la fase de relajación lenta, las ondas de la contracción uterina están constituidas por una fase de contracción rápida, relajación rápida, contracción rápida, relajación rápida. Es decir, la duración de la contracción va a ser menor, es decir, va a ser de 100 segundos y de esta forma pueden ocurrir 5 contracciones en 10 minutos e incluso 6 contracciones en 10 minutos. Otro componente de la contracción uterina es la forma de la onda. La forma de la onda es un componente que ideó el grupo de Álvarez y Caldeiro en el año 1957 y la simple forma de la onda nos va a indicar en qué fase del trabajo de parto se encuentra la paciente. La forma de la onda es una forma de campana, que puede ser campana simétrica o campana asimétrica. Una campana asimétrica nos va a indicar que la paciente se encuentra en la fase latente de trabajo de parto o en el inicio de la fase activa del trabajo de parto. Y una forma de campana simétrica nos va a indicar que la paciente se encuentra en el trabajo de parto avanzado o que está en el periodo expulsivo. Otro componente de la contracción uterina es la actividad uterina y quizás es el componente más importante de todo, es otro componente que ideó el grupo de Álvarez y Caldeiro en el año 1957 y conjuga varios componentes de la contracción uterina. Es el producto de la multiplicación de la intensidad por la frecuencia, es decir, que si la intensidad de la contracción es de 50 milímetros de mercurio y la frecuencia de 3 contracciones en 10 minutos, la actividad uterina entonces será de 150 unidades de Montevideo. Las unidades de Montevideo es en honor a la ciudad en donde el grupo de Álvarez y Caldeiro realizaron todas las investigaciones de estos componentes de la contracción uterina que actualmente se encuentra vigente para beneficio de la obstetricia. Los rangos normales de la actividad uterina es de 90 a 250 unidades de Montevideo en el trabajo de parto. Valores fuera de su rango indican anormalidad, es decir, por debajo de 90 indican hipoactividad y por encima de 250 indican hiperactividad uterina. Es necesario destacar que en el periodo expulsivo la actividad uterina puede llegar hasta 300 unidades de Montevideo. La propagación es otro componente de la contracción uterina y consiste en el sentido en que se dispone la onda de la contracción uterina en el útero y es en sentido descendente. Se origina la onda de la contracción en el cuerno izquierdo o en el cuerno derecho, pero principalmente en el cuerno derecho, en un marcapaso fisiológico que se ha determinado desde el punto de vista fisiológico, pero no desde el punto de vista histológico. Se origina en una uterotonina, que es una célula que tiene la capacidad de autodespolarizarse, generando potencialización que se transmite a las células vecinas y por consiguiente hacia todo el útero. A una velocidad se transmite esta onda de contracción de 2 centímetros por segundo, es decir que al cabo de 15 segundos, 16 segundos aproximadamente, el útero se encuentra contraído completamente. La onda de la contracción uterina tiene la propiedad del triple gradiente descendente. El triple gradiente descendente es específico del trabajo de parto y este fue ideado por el equipo de Álvarez y Caldeiro en el año 1957. Entonces, este triple gradiente descendente de propagación, duración e intensidad va a estar condicionada dependiendo del segmento del trayecto uterino en el cual desciende la onda de la contracción. Es decir, que en el segmento uterino superior concentra la mayor masa muscular y en el segmento uterino inferior apenas un 15% de tejido muscular. Es decir, que la masa muscular es menor en el segmento uterino inferior y es muchísimo mayor en el segmento uterino superior. Esta constitución histológica y anatómica permite que la fuerza de la contracción se ejerce en sentido descendente y presente esta variabilidad de los 3 componentes de la contracción uterina, de la intensidad, duración y propagación, que se llama triple gradiente descendente, de tal manera que la propagación ocurre en sentido descendente, pero la velocidad va a ser mayor en el segmento uterino superior y menor en el segmento uterino inferior. La duración va a ser mayor en el segmento uterino superior y menor en el segmento uterino inferior, igualmente la intensidad.
cuando la intensidad es alta en el segmento uterino inferior, es muy baja en el segmento uterino inferior. Esto es lo que se denomina triple gradiente descendente. Hasta el momento hemos hablado que la intensidad de la contracción uterina en el trabajo de parto es de 30 a 50 milímetros de mercurio y que en el periodo expulsivo puede llegar hasta 70 milímetros de mercurio máximo. Pero aquí observamos que para que se produzca la expulsión fetal es necesario que la presión sea de 110 milímetros de mercurio, la presión ejercida sobre el útero. De tal manera que el útero por sí solo no es suficiente para producir la expulsión fetal. La expulsión fetal se logra mediante la acción del pujo de la paciente a través de la acción de los músculos diafragma y los músculos abdominales. De esta manera se logran los 110 milímetros de mercurio y se produce la expulsión fetal. Existen métodos utilizados para el estudio de la actividad uterina. Existe el método clínico y los métodos paraclínicos. El método clínico consiste en colocar la mano del examinador sobre el abdomen del útero grávido en trabajo de parto y de esta forma cuantificar en 10 minutos componentes de la contracción uterina como por ejemplo la frecuencia y la intensidad. De tal manera que en este periodo de 10 minutos vamos a cuantificar cuántas contracciones ocurren en 10 minutos, que sería la frecuencia. Si ocurre de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, la frecuencia es normal. Igualmente la duración. ¿Cómo cuantificamos la duración? La duración palpable. ¿Cuánto tiempo se palpa la contracción? Y si se palpa en un periodo de 45 a 60 segundos, incluso 30 a 60 segundos, la duración es normal. También hay métodos paraclínicos como la topografía externa y la topografía interna. La topografía externa se realiza con un aparato llamado monitor fetal y puede ser estresante y no estresante. No estresante durante el embarazo y estresante en el momento del parto. Consiste en colocar un toco dinamómetro en el fondo uterino, es decir, en el sitio donde se está originando la onda de la contracción uterina, y un toco cardiógrafo en el foco cardíaco fetal, es decir, el área del abdomen donde mejor se oculta la frecuencia cardíaca fetal, y vamos a evaluar los componentes de la contracción uterina como el tono, la intensidad, la duración y otros parámetros como la frecuencia cardíaca, aceleración, desaceleraciones, movimiento fetal, etc. La topografía interna es un método invasivo que se aplica con la membrana rota, colocando un electrodo en el parietal del feto y otro en la pared interna del útero, y se considera un método invasivo poco usado pero más fiable o más confiable debido a que registra ciertos parámetros de la contracción uterina como la duración, debido a que en el método clínico se puede percibir la contracción durante solamente 60 segundos, en la topografía externa la registra en un periodo de 80 segundos y la topografía interna la registra prácticamente casi completa.